Hola, mi nombre es Francisco Mose y te doy la bienvenida a un nuevo video tutorial donde vamos a ver cómo implementar tarifas o descuentos en formas de pago dentro del WooCommerce. Te invito a contactarme si necesitas desarrollo de sitios web, alojamiento, registro de dominios o demás. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Entramos a nuestra página de WordPress, vamos a donde dice plugins y luego accedemos a añadir nuevo. Acá vamos a buscar lo siguiente. Ponemos WooCommerce Fees, Gateways, le damos Enter y acá vamos a buscar el siguiente plugin. Payment, Gateway Based Fees and Discount for WooCommerce, cuyo autor es Taichi Softwares. Hacemos clic en instalar ahora, luego lo activamos y van a ver que por un lado ya me figura acá en la parte de plugins. Y para acceder puedo o hacer clic en ajustes o directamente entrar acá WooCommerce y la última solapa cuotas y descuentos basados en la pasarela de pago. Obviamente acá tenemos que activarlo, que ya figura activado por defecto, pero por las dudas podemos activarlo o desactivarlo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a ir a pagos, abrimos una pestaña nueva y vamos a ver cuáles son los pagos que yo dejé activados. Por un lado transferencia bancaria y por otro lado contra reembolso. Entonces si yo vengo a la página web, abro una pestaña nueva, vengo por ejemplo a este producto y lo agrego al carrito, vamos a simular una compra rápidamente sin la compra entera. Añadimos el carrito, acá ya tengo algunas cosas, vamos a ir a carrito y fíjense que me muestra subtotal, envío total, finalizar compra. Y acá me muestra transferencia bancaria y contra reembolso, ¿sí? En este caso tengo los productos, subtotal, envío gratuito, total. Vamos a probar ponerle a transferencia bancaria un costo extra y a contra reembolso un descuento. Entonces, volviendo acá, ¿sí? Vamos a transferencia bancaria. Y vamos a poner activar. Acá le ponemos un título, por ejemplo, costo por tipo de pago. Vamos a ponerle 10%. Entonces nos pregunta, ¿qué tipo de cuota va a ser? ¿Va a ser fija o va a ser un porcentaje? Si es fijo, el monto que voy a poner simplemente se suma al costo total que va a pagar el usuario. Si pongo porcentaje, justamente va a ser un porcentaje. Entonces, si acá le pongo un 10, esto lo que va a hacer es agregar un 10% del total que hay en el carrito por usar este tipo de forma de pago. Acá tenemos valor mínimo de la cuota y valor máximo de la cuota. ¿Qué significa? Si nosotros, por ejemplo, acá pusiéramos un 100, significa que cuando el sistema le aplique, en este caso, una tarifa extra por usar este tipo de pago del 10%, ese 10% no va a exceder los 100. Los 100 de la moneda que sea, si nosotros lo tenemos puesto en dólares, en pesos, en euros, en lo que fuera, no va a ser más de, por ejemplo, 100 pesos argentinos o 100 dólares o lo que fuera. Lo mismo con el valor mínimo. Es para poner un límite. ¿Cuánto es lo mínimo que se le va a cobrar de esta tarifa? ¿O cuánto es lo máximo? Si no queremos que haya un mínimo o un máximo, simplemente lo dejamos como está en 0. Ahora voy a guardar los cambios y lo vamos a probar. Acá guardo los cambios. Fíjense que entonces lo hicimos sobre transferencia bancaria y dentro de la página de finalizar compra puse actualizar. Entonces al bajar la pantalla ahora me muestra costo por tipo de pago 10%. Fíjense que me hizo el 10% del subtotal. Si yo vuelvo acá y le pongo un valor máximo de cuota de, por ejemplo, 50 y guardo los cambios y ahora no, en este caso tendrá que ser menos, vamos a ponerle 20, actualizamos y fíjense que en vez de 21,22 ahora va a decir 20, ¿sí? De esta forma podemos setear un mínimo, un máximo y si esto es un porcentaje. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos que sea un monto fijo? Entonces, en vez de porcentaje marcamos fijo. Acá vamos a poner, por ejemplo, 200. En este caso me equivoqué porque le puse valor máximo de cuota. Esto hay que sacárselo. Entonces, el valor
de la tarifa vamos a ponerlo en, por ejemplo, 200, 200 acá. Y vamos a actualizar la parte de finalizar compra. Vamos a ver qué figura. Costo por tipo de pago 200 y acá está el monto de 200. Por ende, subtotal más costo por tipo de pago suma esto. ¿Qué pasa si lo vamos a hacer, por ejemplo, para contrarreembolso? Venimos acá, lo activamos, ponemos título de la cuota, descuento por contrarreembolso, lo mismo, fijo o porcentaje. ¿Qué pasa si nosotros queremos que sea un descuento? Básicamente se pone en negativo. Entonces ponemos menos. Si ponemos menos 300, básicamente va a hacer un descuento de 300 pesos, por ejemplo. Vamos a probarlo. Vamos a actualizar acá. Y vamos a elegir, en vez de transferencia bancaria, contrarreembolso. Fíjense que me marcó descuento por contrarreembolso menos 212,21. Obviamente acá no me lo respetó. ¿Por qué? Porque el subtotal es menos de lo que tiene que restar, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo distinto. Vamos a ponerle menos 25. Vamos a actualizar acá. Y ahora sí lo va a hacer bien. Fíjense que me pone menos 25 por contrarreembolso. Si cliqueara en transferencia bancaria, fíjense que lo calcula nuevamente. Entonces, lo mismo acá. Si cliqueara en porcentaje y ponemos, bueno, lo dejamos así, menos 25 y guardamos los cambios. Esta vez me va a hacer un descuento del 25%. Vamos a ir de vuelta a contrarreembolso. Me pone subtotal 212,21 y el descuento del 25% acá. Entonces, básicamente, para concluir, instalan el plugin, vienen a la última solapa, eligen la opción de pago que ustedes quieren y la activan poniendo el porcentaje luego o el monto fijo. Si es negativo, o sea, si es un descuento, lo ponen en negativo. Y en el caso que usen porcentajes, pueden utilizar lo de valor mínimo de la cuota o valor máximo de la cuota. Luego hay un par de cosas más que pueden elegir si compran la versión Pro o un par de cosas más extras, pero en principio para el objetivo del tutorial ya estamos. Les dejo a continuación una serie de videos que pueden ver en el canal, os invito a suscribirse y a dejar sus comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.